Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a la cápsula viajera. Yo soy Isa Ruiz, la persona responsable de leer literatura de viaje aquí puntualmente todos los domingos. Una historia de literatura de este género, de la literatura de viajes. Y yo soy la encargada de contarte esa historia viajera. Y vamos, que nos vamos a seguir la historia de los viajes de Gulliver. Seguimos por donde íbamos y ya estábamos en el final de esta historia. Vamos a ver cómo acaba. Accedí al cabo como lo mejor que podía hacer. Salí de Lisboa el 24 de noviembre en un barco mercante inglés, del que no pregunté quién fuese el patrón. Me acompañó don Pedro hasta el navío y me prestó 20 libras. Se despidió de mí cortésmente y al partir me abrazó, lo que yo conllevé como pude. Durante el último viaje no tuve relación con el capitán ni con ninguno de sus hombres, fingiéndome enfermo. Me mantuve encerrado en mi camarote. El 15 de diciembre de 1715 echamos el ancla en las dunas. Sobre las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde llegué sano y salvo a mi casa de Rotherhithe. Mi mujer y demás familia me recibieron con gran sorpresa y contento, pues tenían por cierta mi muerte. Pero debo confesar con toda franqueza que a mí su vista solo me llenó de odio, disgusto y desprecio, y más cuando pensaba en los estrechos vínculos que a ellos me unían. Porque aunque después de mi desgraciado destierro del país de los Wins me había obligado a tolerar la vista de los Yahoos y a conversar con don Pedro de Méndez, mi memoria y mi imaginación estaban completamente ocupadas por las virtudes y las ideas de aquellos gloriosos Wins. Y cuando empecé a considerar que por cópula con un ser de la especie Yahoo me había convertido en padre de otros, quedé hundido en la vergüenza, la confusión y el horror más profundos. Tan pronto como entré en mi casa, mi mujer me abrazó y me besó, y como llevaba ya tantos años sin sufrir contacto con ese aborrecible animal, me tomó un desmayo por más de una hora. Cuando escribo esto, hace 5 años que regresé a Inglaterra. Durante el primero no pude soportar la presencia de mi mujer ni mis hijos. Su olor solamente me era insoportable, y mucho menos podía sufrir que comiesen en la misma habitación que yo. En la hora presente no osan tocar mi pan ni beber en mi copa, ni he podido permitir que me coja uno de ellos de la mano. El primer dinero que desembolsé fue para comprar 2 caballos jóvenes que tengo en una buena cuadra, y después de ellos, el mozo es mi favorito preferido, pues noto que el olor que le comunica la cuadra reanima mi espíritu. Mis caballos me entienden bastante bien. Converso con ellos por lo menos 4 horas al día. Sin conocer freno ni silla, viven en gran amistad conmigo y en intimidad mutua. Capítulo 12. La veracidad del autor. Su propósito al publicar esta obra. Su censura a aquellos viajeros que se apartan de la verdad. El autor se sincera de todo fin siniestro al escribir. Objeción contestada. El método de establecer colonias. Elogio de su país natal. Se justifica el derecho de la corona sobre los países descritos por el autor. La dificultad de conquistarlos. El autor se despide por última vez de los lectores. Expone su modo de vivir para lo futuro. Da un buen consejo y termina. Ya te he hecho, amable lector, fiel historia de mis viajes durante 16 años y más de 7 meses, en la que yo no me he cuidado tanto del adorno como de la verdad. Hubiera podido tal vez asombrarte con extraños cuentos inverosímiles, pero he preferido relatar llanamente los hechos en el modo y estilo más sencillos, porque mi designio principal era instruirte, no deleitarte. Es fácil para nosotros los que viajamos por apartados países, rara vez visitados por ingleses y otros europeos, inventar descripciones de animales maravillosos, así del mar como de la tierra, siendo así que el principal fin de un viajero ha de ser hacer a los hombres más sabios y mejores y perfeccionar su juicio con los ejemplos malos.
y también buenos, de los que relatan con referencia a extranjeros lugares. Desearía yo muy de veras una ley que prescribiese que todo viajero, antes de permitírsele publicar sus viajes, viniese obligado a prestar juramento ante el gran canciller de que todo lo que pretendía imprimir era absolutamente verdadero según su más leal saber y entender, pues así no seguiría engañándose al mundo, como hoy generalmente se hace por ciertos escritores que a fin de buscar aceptación para sus obras extravían al incauto lector con las más groseras fábulas. En mis días de juventud he examinado con gran deleite muchos libros de viajes, pero habiendo ido después a las más partes del globo y podido contradecir muchas referencias mentirosas con mi propia observación, he concebido gran disgusto por este género de lectura y alguna indignación de ver cuán descaradamente se abusa de la credulidad humana. Así, pues que mis amistades quisieron suponer que mis menguados esfuerzos no resultarían inaceptables para mi país, me obligué como máxima de que no debía apartarme nunca, a sujetarme puntualmente a la verdad, aunque tampoco podría caer por lo más remoto en la tentación de separarme de ella mientras perduren en mi ánimo las lecciones y los ejemplos de mi noble amo y los otros ilustres Owens, de quien tanto tiempo había tenido el honor de ser humilde oyente. Demasiado conozco cuán escasa reputación puede alcanzarse con escritos que no requieren talento ni estudio ni dote alguna que no sea una buena memoria o un exacto diario. También sé que quienes escriben de viajes como quienes hacen diccionarios se ven sepultados en el olvido por el peso y la masa de aquellos que vienen detrás y por más nuevos, más perfectos en la mentira. Y es más que probable que los viajeros que en adelante visiten los países que yo en este trabajo doy a conocer, logren, rectificando mis errores, si alguno hubiera, y agregando muchos nuevos descubrimientos de cosecha propia, restarme toda estima, ocupar mi puesto y hacer que el mundo olvide si yo fui autor jamás. Esto sería sin duda cruel mortificación si yo escribiese en busca de fama, pero como mi aspiración solo fue el bien general, no ha de servirme en ningún modo de desengaño, pues ¿quién podrá leer lo que yo refiero de las virtudes de los gloriosos Owens sin sentir vergüenza de sus vicios cuando se considere el animal dominante y razonador de su país? Nada diré de aquellas remotas naciones en que gobiernan yahoos, entre las cuales es la menos corrompida la de los brobdingnagianos, cuyas sabias máximas de moral y de gobierno serían nuestra felicidad si diésemos en observarlas, pero dejo los comentarios y al juicioso lector que por cuenta propia haga observaciones y establezca analogías. Me produce no pequeña satisfacción pensar que no es posible que esta mi obra encuentre censores, pues ¿qué objeciones pueden hacerse en contra de un escritor que relata únicamente simples hechos acaecidos en países de tal modo distantes que no puede movernos respecto de ellos interés alguno, bien sea de comercio o de negociaciones políticas? He evitado cuidadosamente caer en todas aquellas faltas que de ordinario y con demasiada justicia se imputan a los que escriben de viajes. Además, no me ocupo para nada de partido ninguno, sino que escribo sin pasión, prejuicio ni malevolencia contra ningún hombre, cualquiera que sea. Escribo con el nobilísimo fin de informar e instruir al género humano, propósito para el que puedo, sin inmodestia, preciarme de cierta superioridad basada en las enseñanzas recibidas durante el largo tiempo que conversé con los Owens más eminentes. Escribo sin mira alguna de provecho ni de nombradía, sin dar jamás curso a una palabra que pueda parecer repercusión de afectos personales o suponer la menos ofensa, aun para aquellos que más prontos estén a tomarla. Así que espero tener justo derecho a calificarme de autor completamente irreprensible, contra el cual los ejércitos de la réplica, el examen, la observación, la interpretación, la averiguación y la anotación no encontrarán nunca motivo para ejercitar sus talentos. Confieso que se me ha indicado que el deber me obligaba como súbdito de Inglaterra a escribir un memorial a un secretario de Estado inmediatamente después de mi regreso, pero pues cualesquiera tierras que un súbdito descubre pertenecen a la corona.
pero dudo que nuestras conquistas en los países de que trato fuesen tan fáciles como fueron las de Hernán Cortés sobre americanos desnudos. Creo que los liliputienses apenas valen el gasto de una flota y un ejército para reducirlos, y pregunto yo si sería prudente ni seguro atacar a los brondinganianos. Y si un ejército inglés se encontraría muy tranquilo con la isla volante sobre sus cabezas. Los Uins no parecen tan bien preparados para la guerra, ciencia a que son extraños por completo, ni mucho menos para librarse de armas arrojadizas. No obstante, si yo fuese ministro de Estado, jamás aconsejaría la invasión de aquel territorio. La prudencia, la magnanimidad, el desconocimiento del miedo y el amor al país que reinan entre los habitantes compensarían con largueza todos los defectos en el arte militar. Imagínense 20.000 de ellos lanzándose en medio de un ejército europeo, desordenando sus filas, volcando sus carros, destrozando la cara a los guerreros con terribles sacudidas de sus patas traseras. Sin duda que se harían dignos de la reputación de Augusto. Recalcitrat undique tutus. Pero en vez de proyectos para conquistar a aquella nación magnánima, preferiría yo que aquellos pudieran y quisieran enviar suficiente número de sus habitantes para civilizar a Europa, instruyéndonos en los elementales principios del honor, la justicia, la verdad, la templanza, el espíritu público, la fortaleza, la castidad, la amistad, la benevolencia y la fidelidad. Virtudes todas estas cuyos nombres se conservan aún entre nosotros en la mayoría de los idiomas y se encuentran así en los autores modernos como los antiguos, según puedo aseverar, fundado en mis escasas lecturas. Pero había otra razón que me detenía en el camino de aumentar los dominios de su majestad con mis descubrimientos. A decir verdad, había concebido algunos escrúpulos respecto de la justicia distributiva de los príncipes en tales ocasiones. Por ejemplo, una banda de piratas es arrastrada por la tempestad, no saben a dónde. Por fin, un grumete descubre tierra desde el mastelero. Desembarcan para robar y saquear, encuentran un pueblo sencillo que los recibe con amabilidad, toman de él formal posesión en nombre de su rey, erigen en señal un tablón podrido o una piedra, asesinan a 2 o 3 decenas de indígenas, se llevan por la fuerza una pareja como muestra, regresan a su patria y alcanzan el perdón. Aquí comienza un nuevo dominio, adquirido con título de derecho divino. Se envían barcos en la primera oportunidad, se expulsa o se destruye a los naturales, se tortura a sus príncipes para obligarlos a declarar dónde tienen su oro, se concede plena autorización para todo acto de inhumanidad y lascivia, y la tierra despide vaho de la sangre de sus moradores. Y esta execrable cuadrilla de carniceros empleada en esta piadosa expedición es una colonia moderna, enviada para convertir y civilizar a un pueblo idólatra y bárbaro. Pero reconozco que esta descripción en ningún modo se refiere a la nación británica, que puede servir de ejemplo a todo el mundo por su sabiduría, cuidado y justicia en establecer colonias. Sus liberales consignaciones para el progreso de la religión y la cultura, su elección de pastores devotos y capaces para propagar el cristianismo, su precaución de poblar las provincias con gentes de vida y conservación moderadas enviadas de la madre patria, su riguroso celo en la administración de justicia, designando para el ministerio civil en todas y cada parte de sus colonias funcionarios de la mayor competencia, totalmente inaccesibles a la corrupción, y por coronarlo todo, su tino para enviar a los más vigilantes y virtuosos gobernadores, que no tienen más aspiración que la felicidad de los pueblos que dirigen y el honor del rey su señor. Pero como los pueblos que yo he descrito no parecen tener el menor deseo de ser conquistados y esclavizados, asesinados ni expulsados por colonias ni abundan en oro, plata, azúcar ni tabaco, juzgué humildemente que no eran de ningún modo objeto apropiado para nuestro celo, nuestro valor y nuestro interés. No obstante, si aquellos a quienes más directamente importa encuentran de su gusto sustentar contraria opinión, estoy dispuesto a declarar cuando se me requiera legalmente que ningún europeo visitó aquellos países antes que yo.
es decir, si hemos de creer a los naturales. Pero por lo que hace a la formalidad de tomar posesión en nombre de mi soberano, jamás se me pasó por las mientes, y aunque se me hubiera pasado, visto el giro que mis asuntos llevaban por entonces, quizá lo hubiera diferido por prudencia e instinto de conservación para mejor oportunidad. Contestada con esto la única objeción que como viajero pudiera ponérseme, me despido por fin en este punto de todos mis amados lectores y me vuelvo a absorberme en mis meditaciones y mi pequeño jardín de Redriff, a poner por obra aquellas sabias lecciones de virtud que aprendí entre los Owins, a instruir a los yahoos de mi familia hasta donde llegue su condición de animal dócil, a mirar frecuentemente en un espejo mi propia imagen, para ver si así logro habituarme con el tiempo a soportar la presencia de una criatura humana, a lamentar la brutalidad de los Owins de mi tierra, aunque siempre tratando con respeto sus personas, en honor de mi noble amo, su familia, sus amigos y toda la raza Owin, a que estos que viven entre nosotros tienen el honor de asemejarse en todas sus facciones, por más que sus entendimientos hayan degenerado. La semana pasada empecé a permitir a mi mujer que se sentase a comer conmigo, en el extremo más apartado de una larga mesa, y me contestara, aunque con la mayor brevedad, a unas cuantas preguntas que le hice. Sin embargo, como el olor de los yahoos sigue molestándome mucho, tengo siempre la nariz bien taponada con hojas de ruda, espliego o tabaco. Y aun cuando es difícil para un hombre perder en época avanzada de la vida añejas costumbres, no dejo de tener esperanzas de poder tolerar en algún tiempo la próxima compañía de un yahoo sin el recelo que aún me inspiran sus clientes y sus garras. Mi reconciliación con la especie yahoo en general no sería tan difícil si ellos se contentaran solo con los vicios y las insensateces que la naturaleza les ha otorgado. No me causa el más pequeño enojo la vista de un abogado, un ratero, un coronel, un necio, un lord, un taur, un político, un médico, un delator, un cohechador, un procurador, un traidor y otros parecidos. Todo ello está en el curso natural de las cosas. Pero cuando contemplo una masa informe de fealdades y enfermedades, así del cuerpo como del espíritu, forjada a golpes de orgullo, ello excede los límites de mi paciencia y jamás comprenderé cómo tal animal y tal vicio pueden ajustarse. Los sabios y virtuosos Owins, que abundan en todas las excelencias que pueden adornar a un ser racional, no tienen en su idioma término para designar este vicio, como no lo tienen para expresar nada que signifique el mal, excepto aquellos con que califican las detestables cualidades de sus yahoos, y entre ellas no pueden distinguir esta del orgullo por falta de completo conocimiento de la naturaleza humana, según se muestra en otros países en que este animal gobierna. Pero yo, con mi mayor experiencia, pude claramente reconocer algunos rudimentos de ella en los yahoos silvestres. Los Owins, que viven bajo el gobierno de la razón, no se encuentran más orgullosos de las buenas cualidades que poseen que puedo estarlo yo de que no me falte un brazo o una pierna, lo que no puede constituir motivo de jactancia para ningún hombre en su juicio, aunque sería desdichado si le faltaran. Insisto particularmente sobre este punto, llevado del deseo de hacer por todos los medios posibles la sociedad del yahoo inglés no insoportable, y de consiguiente conjuro desde aquí a quienes tengan algún atisbo de este vicio absurdo para que no se atrevan a comparecer ante mi vista. Fin. Se acabó lo que se daba, hemos llegado al final de los viajes de Gulliver. El próximo domingo inicia una nueva historia aquí en la cápsula viajera. Si quieres continuar y quieres saber y quieres conocer toda la historia al completo de los viajes de Gulliver desde el principio hasta el final, en la cápsula de la creatividad, www.lacapsuladelacreatividad.info, podrás obtener y podrás conseguir el libro completo, y ahí seguimos el próximo domingo leyendo otra historia viajera de literatura de viaje.
Suscríbete al canal para seguir todas las historias que vengan y ponerte al día con el turismo. Aquí estoy en la cápsula viajera. Dale like, comparte con aquellos que creas que le puede gustar y nos vemos siempre el próximo domingo aquí en la cápsula viajera. Gracias.